Los orbitales sigma pueden venir de cualquier mezcla de otros orbitales atómicos. Acá era un orbital atómico S con un sp3. Acá son dos sp3 y ahí se forman el sigma. Tenemos un orbital, un carbono con hibridación sp2, entonces cada uno de esos orbitales sp2 se encuentran en un plano. Pero cuando teníamos este tipo de hibridación en el carbono, tenemos también que había quedado con el orbital P perpendicular a ellos. Entonces, cuando este carbono se une, por ejemplo, a otro carbono, los dos, si son sp2, van a tener esta forma. ¿Y qué va a ocurrir? Que en este caso se van a unir el sp2 con el sp2 y ¿qué tipo de orbital van a formar? Un orbital sigma. En cambio, las nubes acá, por arriba y por abajo de los pi, se van a solapar, traslapar, también dicen algunos libros, y forman lo que se llama el orbital pi. El orbital pi, orbital molecular o enlace pi, está por arriba y por debajo del plano. Estos electrones pi se pueden mover por acá arriba o por acá abajo indistintamente. ¿Se entiende? En cambio, estos se van a mover solamente en ese espacio, entre los dos átomos. Acá teníamos un enlace sigma y el enlace sigma provoca la libre rotación de los átomos en ese enlace. Acá que roten los hidrógenos no nos dice nada, no nos cambian nada, pero que roten los carbonos sí, porque fíjense, no sé si lo pueden ver bien, acá por ejemplo tenemos un hidrógeno enfrente de otro. Si rotamos un poquito, ya no quedan enfrentados, quedan lo que se dice escalonados. Y de esta manera eclipsados de nuevo, escalonados, eclipsados. Con un enlace pi, o sea, un enlace doble, acá, en este caso, tenemos esta molécula que se han unido los dos carbonos sp2 con hidrógenos. Y acá teníamos el P perpendicular por arriba y por abajo, que han formado un espacio de energía donde se mueven los electrones. Y por esa razón, ese enlace pi rigidiza esta molécula y no puede girar, porque si gira, se rompe el enlace. Este enlace pi se puede romper dándole energía y de esa manera provocar la ruptura del pi y que después se genere otra cosa. Los orbitales moleculares o enlaces sigma se pueden formar con distinta cantidad de, diversa cantidad de orbitales atómicos. Inclusive, también se pueden formar con dos P. ¿Por qué se puede formar con dos P? Porque si los dos P se encuentran de esta manera, un P con un P, así de esta manera, de manera colineal y no paralelos, acá también se va a formar un orbital molecular o enlace sigma. En cambio, se van a formar solamente los orbitales pi, orbitales moleculares o enlaces pi, cuando tenemos dos orbitales p atómicos que estén paralelos. Acá también podemos ir viendo algo de la distancia interatómica entre los átomos que formaron ese enlace. Fíjense que si los dos carbonos tienen hibridación sp3, como los orbitales atómicos sp3 eran más largos, entonces va a haber mayor distancia entre los átomos al formarse este enlace simple entre dos carbonos sp3. En cambio, acá, como son dos orbitales sp2 los que formaron el enlace simple, los sp2 recuerden que eran más cortos y eso hace que los dos carbonos estén más cerca entre ellos que si fueran carbonos sp3. Y además, como tienen estos orbitales p que son paralelos, deben juntarse sus nubes de energía por arriba y por abajo, entonces eso hace que la distancia entre dos carbonos con hibridación sp2 sea mucho más corta que la distancia entre carbonos con hibridación sp3. Y vamos ahora al sp,
Si yo tengo un carbono sp, recuerden que tenía un sp para un lado y un sp para el otro. Y si se une a otro carbono sp, vamos a tener un sp acá y un sp acá. Entonces acá también se va a formar una orbital molecular sigma entre los dos sp. Un espacio en común donde se va a mover el electrón de uno de los átomos de carbono con el electrón del otro átomo. Acá tengo otro electrón y otro electrón. Y me están faltando, ¿qué está faltando acá? Los P. Entonces tenemos un P que está perpendicular a esos sp y también estos dos carbonos tienen otros P que están por adelante y por detrás del plano del pizarrón, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los que van a formar orbitales pi? Estos azules van a formar por arriba y por debajo. Y los rojos van a formar por adelante y por atrás. Y entonces se van a formar dos orbitales pi. Acá tenemos, por ejemplo, dos carbonos sp, un sp para este lado, que se une con el S del carbono, ahí tenemos otra fusión para formar sigma, un sp con un S forma un sigma, un sp con un sp forma otro sigma, un sp con un S forma un sigma. Pero a su vez tenemos, que no están acá marcados porque son nubes de energía, dos P paralelos, así, en la línea vertical, que forman por arriba y por debajo del plano el pi, y no le permite que puedan girar. Y hay otro P por adelante y por atrás que forman un espacio de energía acá y otro acá, es un solo enlace, aunque tiene dos espacios de energía, y forman el otro pi. Entonces, acá, en este caso, como tenemos marcado acá en la pantalla, tenemos el enlace triple carbono-carbono. Un enlace triple está formado por un sigma y dos pi. Distintos acá, por ejemplo, el enlace triple es mucha menor aún la distancia porque está formado por el sigma primero, por los dos sp, que recuerden que eran más cortitos, entonces los átomos se tuvieron que acercar más para poder formar el enlace. Por lo tanto, un enlace entre dos carbonos, si los dos son sp, es mucho más corto que el enlace entre dos carbonos si los dos son sp2. Que tiene la capacidad de concatenarse, eso quiere decir formar cadenas. Y estas cadenas son largas y además forman ciclos. Entonces, esta propiedad, si bien la pueden presentar otros átomos, pero no de la manera en que lo presenta el carbono. Muchos otros átomos también hibridizan. Hibridizan también el nitrógeno y el oxígeno. El nitrógeno es el 7, el que le sigue. Es decir, que tiene un protón más en su núcleo y además tiene un electrón más en su capa de valencia. Entonces tenemos 1s2, 2s2, 2p3. Acá es la capa de valencia. El carbono tenía 4 electrones y este tiene 5. El nitrógeno, al igual que el carbono, puede formar también todos los híbridos que forma el carbono. Entonces tenemos un nitrógeno con hibridación sp3, un S con 3p forma 4 orbitales híbridos. ¿Estamos acá? Eso no va a cambiar. ¿Qué cambia? Cambia que el nitrógeno tiene un electrón de más. Entonces, vamos a dibujar los electrones. 1, 2, 3, 4 y 5. Pónganlo donde ustedes quieran. Por ejemplo, ahí. Entonces, si tiene 5 electrones, ¿cuántos le falta para completar el octeto? Entonces, el nitrógeno va a formar solamente, por ahora decimos eso, después ya vamos a ampliar más, va a formar 3 enlaces. Y un orbital va a estar ocupado con el par de electrones que es de él, porque esos electrones son del nitrógeno, no le confieren carga, pero están ocupando un orbital. Ahí ya no pueden entrar, o no puede entrar otro electrón más. El nitrógeno también puede formar hibridación sp2, o sea que tenemos el nitrógeno, sp2, si es sp2, es un S con 2p, son 3 orbitales, y un p perpendicular.
¿Estamos? Entonces, ese nitrógeno, acá tenemos dos posibilidades para ubicar los electrones. O sea que los dos electrones entren en un P o 1, 2, 3, 4 y 5. Que los dos electrones estén en un sp2. Acá los únicos que se pueden unir son estos. Por lo tanto, ¿qué tipo de enlace va a formar ahí? Sigma. O sea, un nitrógeno que sea trigonal plano va a formar enlace sigma y le va a quedar en el P el par de electrones. Acá va a ser plano con un par de electrones en un P. En cambio, si el nitrógeno tiene el par de electrones en un orbital sp2, entonces va a formar un sigma acá y acá que va a formar un pi con otro P que sea paralelo. Entonces, en ese caso, acá tenemos un nitrógeno con todos los enlaces sigma. En este caso tenemos un nitrógeno con un par de electrones en un sp2. En el otro un enlace sigma. Y en el otro un sigma y un pi. Y también el nitrógeno puede tener hibridación sp-sp. Entonces, un nitrógeno sp tiene un orbital sp, un sp, se puede unir a otro nitrógeno sp y sp. Y a su vez, si es sp, entonces tiene un orbital p cada uno en el plano I y otro por adelante y por atrás del plano. Por adelante y por atrás del plano. Entonces, vamos a ver los electrones. 1, 2, 3, 4 y el par de electrones libres va a quedar ahí, en este caso. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué forma acá? Fíjense. Un sigma acá entre estos dos, SP. Un pi por abajo y por arriba. Un pi por adelante y por atrás. Y el par de electrones queda libre ahí. Esta es la molécula de nitrógeno que forma parte del 80% de nuestra atmósfera. El oxígeno también puede hibridizar. Tenemos un oxígeno con hibridación sp3, tendría esta forma. ¿Estamos? ¿Qué ocurre con sus electrones? Como tiene 6, vamos a ponerlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos electrones han quedado sin aparear? Solamente 2. Por eso el oxígeno solo va a formar 2 enlaces sigma ahí. Vamos a un oxígeno sp. 2. Entonces, un oxígeno sp2 va a tener los 3 orbitales híbridos sp2 y un orbital p perpendicular a esos orbitales híbridos. Vamos a ver qué pasa con los electrones. Los electrones acá se van a ubicar de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Para qué? Para poder formar enlace sigma acá y un enlace pi acá. Entonces, el oxígeno, el O2 que conocemos, tiene hibridación sp2. ¿Por qué? Porque es un oxígeno formando enlace sigma y enlace pi con otro oxígeno, un par de electrones que es ese y otro par de electrones de esa manera. Y es una molécula, podemos decir, es lineal. ¿Por qué es lineal? Y porque un átomo está en la misma línea que el otro. Entonces, la geometría molecular es lineal. Pero la geometría, incluyendo los electrones, que a eso se le llama geometría electrónica, si son sp2, tiene geometría electrónica trigonal plana. El oxígeno no puede tener hibridación sp. Porque un oxígeno con hibridación sp tendría así 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tener acá y 2 enlaces pi, no podría formar un sigma. Y si lo tuviera acá, tampoco van a quedar ese par de electrones en un P, porque si no va a haber 90 grados solamente hasta los híbridos y hay mucha repulsión. Entonces, un oxígeno con hibridación sp no existe.